Trajimos una Biblia, hermanos. Les pido que tomemos con la mano derecha la palabra de Dios, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos y tal como hemos dicho en la declaración. Sí, Señor, creemos que tu palabra trascienda a nuestro corazón, nos bendiga, transformándonos un poco más, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La victoria plural de la fe comunitaria, la liberación de nuestras vidas. Digamos que podemos poner una palabra en medio que diga así: la victoria plural de la fe comunitaria es la liberación de nuestras vidas. Leamos Filipenses 1, 19 al 20, es la lectura, es la palabra de hoy. Léanlo conmigo, por favor, dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Señor, gracias por tu palabra, háblanos, por favor. Amén. Filipenses 1, 19 al 20. Es apenas el mensaje o el estudio número 7 de la carta a los Filipenses. Si notan ustedes, pues es una carta pequeña, pero nosotros la vamos a estudiar así como por trozos, y entonces son en realidad 29 estudios más 4. ¿Cuántos son en total? 33. Luego les digo por qué más 4, pero vamos a ir y creo yo que va a ser mucha bendición para nosotros que sigamos haciendo esto. Hemos usado la palabra plural para referirnos al sentido comunitario de la fe. Recuerdan, desde un principio el apóstol Pablo en esta carta no dice yo saludo a fulano de tal. ¿Se acuerdan que dice otra cosa? Dice el hermano Timoteo y un servidor, aunque sospechamos que él escribió todo, pero él estaba con él y lo incluye porque esa es la idea de esto, la comunidad. Usamos la palabra plural para referirnos al sentido comunitario de la fe. No somos yo, sino somos nosotros cuando se trata de vivir la vida cristiana. Además, hemos caminado con Pablo a través de la manifestación de amor y hermandad más sentida en sus cartas. Es una de las cartas en donde más amor muestra, así, hay piloncillo. Él es rudo, Pablo es rudo. Para hablar a los Gálatas les dice: Gálatas preciosos, no sean tan brutos, les dice así. No, oh Gálatas insensatos, le dice. Pero en esta carta es muy tierno el apóstol. Sí, también dice cosas agudas, pero es muy tierno. Es evidente que los hermanos de Filipos tenían un lugar muy especial en su corazón. Ahora, a punto de dar un giro en la temática de su mensaje, nos permite ver una culminación hermosa de amor comunitario. Es algo así como cuando uno escribe cartas, pues uno por temas, ¿no? Y como que es el fin de un tema, y concluye él esta parte de su carta con esta idea de la hermosa experiencia del amor comunitario. Podríamos decir que el amor comunitario libera nuestras vidas. De eso habla Pablo aquí. Libera nuestras vidas, y esta liberación es la culminación gloriosa de la fe. Estar juntos, aprender, saber que somos comunidad, saber que tenemos un propósito aquí en la tierra, nos libera. Y es una experiencia comunitaria. El apóstol Pablo dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y usted y yo decimos: pobre. Si usted sabe la historia del apóstol Pablo, usted dirá: pobre, no es cierto, no lo liberaron, siguió preso. Hasta no sé cuándo, a lo mejor hasta murió así, y él aquí escribe que va a ser liberado. Pero espérese, no apresure sus juicios. Porque ¿qué quiere decir él con esto de liberación? Se refiere a una experiencia gloriosa que nos lleva justamente el tener un amor comunitario. Así que no debemos perder de vista una cosa: a causa de la fe, la comunidad cristiana tiene un sentido más alto de libertad y de victoria. Pablo en este pedacito de su carta nos ayuda a usted y a mí a pensar en un concepto más alto de libertad y de victoria. ¿Cuál sería, así en términos llanos, así en términos populares, cuál sería el concepto libertad? Dígame algunas frases que signifiquen libertad. Me refiero en términos humanos, normales, si usted quiere, legales, sociales, penales. ¿Qué sería libertad? O ser liberado, liberación, ¿qué sería? No tener deudas. ¿Qué más? ¿Perdón?
Caminar por todas partes, no estar preso, pues, no estar en la cárcel, no tener cadenas en los pies, no tener cadenas en las manos, no tener deudas, ya lo dijeron, no tener bajo nosotros una condena, estaba condenado a tantos años de prisión, le damos chance de que vaya a su casa porque se pagó una fianza, sí, licenciados, algo se hace así, ¿no? Pero en realidad está condenado y tiene que pagar una pena. Eso sería. ¿Y victoria qué sería? Pues ganarles a los otros. Si son carreras, llegar primero. Si es lotería, pues ganarse el gordo. Si es box, pues noquear al otro. No, sería eso victoria. Pero Pablo en esta carta maneja una idea más alta y sublime de liberación y de victoria. Vayamos a la primera enseñanza. Liberación es poder ser útil en las manos de Dios. Él está preso, sí está preso domiciliario, pero está preso. No puede ir a donde quiera, no puede tomar un barco para irse a otro lado, no puede salir del pueblo, pues no puede salir de la casa, pues, donde está preso. Si él paga una renta y no está ya con los presos entre las pulgas de la galera, o cómo se llama, estoy queriendo usar una palabra más, calabozo, allá la posilga, allá no, está en una casa que él renta. A lo mejor sí hay cucarachas, pero son cucarachas libertas. No son cucarachas presas, son cucarachas que viven en libertad. A lo mejor sí hay bichos, pero de otra clase. Sin embargo, él habla de una liberación que es el poder ser útil en las manos de Dios. Es evidente que Pablo espera ser liberado de sus cadenas. Sí espera eso, sí quisiera eso. Pero al final de este pasaje, especialmente en los versículos siguientes que estudiaremos más adelante, nos deja ver una convicción. Su concepto de liberación es algo mucho más alto que no tener cadenas en las manos y los pies. Su concepto puede definirse primeramente de la siguiente manera: saber que Dios está cumpliendo un propósito en nuestra vida y por medio de nuestra vida. Es decir, que somos libres, hermanos, cuando nada puede impedirnos ser usados por Dios. Somos libres cuando nada puede impedirnos ser usados por Dios. Pablo estaba preso, pero seguía predicando, seguía aconsejando, seguía pastoreando, seguía ganando almas e indirectamente seguía plantando iglesias en todo el mundo. Y está preso. Y uno dice, ¿cuál preso? ¿Cuál preso? Está más libre que antes. Ahora escribe más que nunca. Ahora tiene más discípulos, ahora también discípulos por carta, por donde quiera. Está libre. Es como cuando una persona no te acepta en la predicación del evangelio. No te acepta. No me hables, no me digas nada. Pero le mandas el devocional. Y por pura tentación, a ver qué dice. Por pura tentación, y sácatelas que ahora sí que le entra hasta lo profundo. Les he contado de anécdotas de personas con el devocional. No sé si se recuerdan aquella anécdota de un hombre que le habló al hermano Juan Carlos, el que manejaba antes ese teléfono para mandarlas todas. Él pensaba que el hermano era yo. Él no sabía que el hermano es el que mandaba y pensaba que era yo. Y, oiga, ¿y por qué me mandan ese audio? Perdón, señor, no sé. Aquí yo recibo unos teléfonos. ¿Pero por qué me lo mandan a mí? Yo no pedí que me lo mandaran. Y el hermano le dice, pues no sé quién lo inscribió, pero si quiere lo borramos. No, es que ¿cómo es posible? No le piden permiso. Sal, le cuelga. Le vuelve a hablar. Oiga, ¿y por qué? Ya el hermano le dijo que él no era yo, que él era otro, que yo nomás lo mando. Le dijo, oiga, ¿y el hombre ese que habla? ¿Por qué? ¿Quién le contó mi vida? Porque nomás de mí habla. ¿De verdad? Así me lo contó el hermano Juan Carlos. Nomás de mí habla. ¿Quién le está contando mi vida? El pastor ni sabe quién es usted, señor. El pastor lo escuchan miles de personas. Pero dígame, ¿lo saco de la lista? Le cuelga. Habló una tercera vez, ya sé por qué me lo están mandando. Mi cuñada, el pastor dijo de quién sabe qué Oreb, mi cuñada va a Oreb, ella debe haber inscrito. Pues sí, pues dígale a su cuñada si quiere, no me cuelgue. ¿Quiere que quite su teléfono? No, así déjelo. No, que no, es un gancho al hígado. O sea, si Dios abre camino, somos libres. Puedo estar preso, puedo estar en un hospital con suero, pero si eso sirve para alguien, para que alguien conozca al Señor, soy libre. De hecho, podemos decir que que lo sigue haciendo, Pablo lo sigue haciendo, porque no hay teólogo, hasta ahorita, que ya falleció, pero está en el cielo. Pablo sigue haciendo eso, ese acto de libertad,
de bendecir a muchas personas, porque el día de hoy no hay teólogo, no hay pastor, no hay misionero, no hay maestro o simple cristiano que no haya leído sus cartas y no haya recibido un impulso extraordinario para cumplir con su ministerio de lo que sea. Hermano Eli, allá en su seminario hay teólogos acá, bien súper achirchidos, ¿verdad? Dígame una cosa, ¿habrán leído las cartas del apóstol Pablo? Absolutamente todos. Es decir, que este hombre ya ni está con nosotros y sigue siendo libre para comunicar la palabra de acuerdo a su concepto de libertad, que es liberación es poder ser útil en las manos de Dios. Definitivamente Pablo experimentó la liberación en este sentido, porque ni la cárcel, ni los soldados, ni las cadenas pudieron impedirle ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Y por qué es un asunto comunitario? Porque alguien le ayudaba a pagar la renta de su cárcel domiciliaria, en donde era más cómodo escribir cartas. Porque alguien le llevaba comida. De hecho, los de Filipos le mandaron una muy buena ofrenda, al parecer, por medio de Epafrodito. Si usted tiene el libro que se llama... ¿Cómo se llama este libro? Se llama El gozo de ser comunidad. Si usted tiene el libro, si no lo tiene, lo puede comprar en la oficina. Pero en el libro de El gozo de ser comunidad, yo hago una introducción. Es decir, digo quién lo escribió, a quién lo escribió, por qué lo escribió y todas esas cosas. Y ahí hasta hago una historia ahí de cómo se juntó la iglesia y tomaron la decisión de mandar la ofrenda. Pura imaginación mía, no sé si así fue, pero Epafrodito fue el encargado de miembro de esa iglesia llevar la ofrenda. Así es que su logro, su liberación es comunitaria. ¿Quién le llevaba los pergaminos o el papiro para que escribiera? ¿Quién le surtía de la tinta y las plumas? O del escribano, porque aparentemente él no escribía, sino un escribano lo hacía. Entonces sí, esta experiencia de libertad es comunitaria. Solo no lo hubiera logrado. El problema de nosotros el día de hoy es que nos dejamos encarcelar por la apatía, nos dejamos encarcelar por el temor, nos dejamos encarcelar por las burlas, nos dejamos encarcelar por el malestar que nos causan las críticas, nos dejamos encarcelar por la falta de compromiso, nos dejamos encarcelar por la falta de entrega, nos dejamos encarcelar por el exceso de trabajo, nos dejamos encarcelar por la envidia, nos dejamos encarcelar por una y mil cosas que no vale la pena mencionar. Lo maravilloso y que no debemos perder de vista es que la comunidad de fe, con sus oraciones a nuestro favor y con su amor fraternal, nos libera de estas cadenas y nos da una nueva oportunidad. Experimentemos la liberación de ser útiles en las manos de Dios. Los que nos dijeron ahorita, y cantan, tocan bien chidos, son musicazos de primera, tocan muy suave. Pero hablando en términos espirituales, eclesiásticos, no serían nada sin nosotros. Ay, perdonen. Por tener que trabajar allá, cantarle a otras personas allá en orquestas y no sé qué, pero espiritualmente hablando, no será porque ¿qué sentido viene venir acá a cantarle a nadie, no a las bancas? No, pero son algo y su ministerio se libera y se convierte en algo maravilloso porque estamos aquí para que nos ministren y estamos aquí para cantar con ellos. Y entonces sus talentos y sus habilidades experimentan una liberación porque cumplen un propósito que dijimos aquí: liberación es poder ser útil en las manos de Dios. Experimentemos la liberación de ser útiles en las manos de Dios, pero además liberación es poder cumplir con la tarea que Dios nos encargó. Es la misma cosa, pero dicha de otra manera. Déjeme dar otra explicación. Pablo tiene la esperanza firme de que no será avergonzado. Le leo el pasaje, en español no se nota esto que voy a decir. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. La palabra que usó en este texto es una palabra, dicen los eruditos en griego, única. No existe en ningún otro escrito del mundo ese vocablo. El griego koiné, en el que se escribe el Nuevo Testamento, no se habla el día de hoy. Los griegos allá en Grecia no hablan ese idioma. El griego koiné es diferente que el griego moderno. Pero además, esa palabrita que Pablo usó no se sabe. No hay ninguna carta, ni ningún otro documento, ni de Platón, ni de Aristóteles que ocupe esa palabra. Algunos incluso creen que se trata de un vocablo acuñado por el mismo apóstol y lo que significa es muy serio y profundo. Como cuando yo digo que peor es peor que peor. Es posible que el apóstol Pablo aquí inventó una palabra o una palabra que él usaba que significa algo muy interesante y profundo. Tal vez por eso no le alcanzó el diccionario para decir lo que quería decir y se inventó una palabra nueva, porque al parecer no se encuentra en ningún otro lugar del mundo escrita esta palabra. ¿Cómo se podría traducir esto? Tiene la esperanza de que nunca será acallado
por la vergüenza. Él usa esa palabra especial para decir, tengo la esperanza de que nunca seré acallado, que nunca se me detendrá por la vergüenza. Digamos que él espera salir victorioso y con la frente en alto en medio de toda prueba. Espera cumplir con su misión de vida y presentarse delante de Dios con algo que entregarle. Ser libre es poder cumplir con el propósito para el que fuimos creados y cumplir la misión para la que Dios nos llamó. O sea, está claro, ¿no? Nos dan una tarea, nos dan una herramienta en un taller, no sé, o nos dan un trabajo que hacer de investigación, o a los músicos les dan una serie de bolitas que seguir. Mi lema en la música es siga la bolita, ¿no? Y algunos siguen la bolita, no sé, en el canto de contraltos o de, ¿sí?, o de sopranos o de tenores o de bajos, entonces te dan esa tarea, pero hay quienes cantan en medio, ¿no? Mi maestro de música me dijo que las teclas del piano, pues las negras son los sostenidos, ¿verdad? Entonces hay quienes cantan en medio entre la tecla negra y la tecla blanca. ¿Qué es eso? Es el tono de fu. En lugar de do, re, mi, fa, sol, la, si, es el tono de fu, que es un tono que no existe. Hay tan desafinados que no cantan, pero si te entregan algo y haces eso que te entregas, no serás avergonzado, no serás vencido ni acallado por la vergüenza de no haber hecho lo que te tocaba. Esto es un asunto pero muy importante. Esto es un asunto mucho más alto y significativo que no estar en la cárcel. Y de acuerdo con la esperanza de Pablo, se trata de un beneficio que obtenemos cuando somos parte de una comunidad que amamos, que nos ama y que ora por nosotros. Es decir, que lo que está diciendo Pablo es que la experiencia comunitaria nos ayuda a no ser avergonzados al no cumplir nuestro propósito en la vida. Es decir, que ser parte de una comunidad nos ayuda a encontrar nuestro propósito en la vida. Ahora sabemos para qué nacimos, ahora sabemos para qué existimos, porque la razón por la que Dios nos creó definitivamente tiene que ver con su reino. Sí, nos dio habilidades para trabajar de ingenieros, de arquitectos, de médicos, de barrenderos, de aseadores de calzado, de amas de casa, de ayudantes de amas de casa. Sí, nos dio la habilidad para hacer lo que sea. Pero eso que nos dio para hacer en esta vida, para mientras transcurrimos esta vida, nos dio algo más. Cumplimos una misión, algo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Y cuando somos parte de una comunidad, encontramos ese algo. ¿No es cierto que en nuestra iglesia hay gente que ha encontrado sentido en ir a los ancianatos a entretener viejitos? Y hay quien ha encontrado sentido en ir a los hospitales a evangelizar a los familiares de los enfermos. Y hay quien ha encontrado sentido en ir a la fundación todos los domingos a las 6:30 a poner fundas. Y ha encontrado que eso da sentido a su vida, hace algo útil. Y sabe que cada funda que pone alguien se va a sentar ahí. Por favor, oren cada vez que ponen una funda, que no se quiebre esa silla en pleno sermón. El domingo se nos quebró otra, ¿verdad? El domingo no pasó nada, la persona no se enfermó nada, pero sí yo oí y no quise hacer escándalo, pero sí se cayó otra silla. Pero qué bueno, después de que se cayó una silla tarda unos meses en caerse otra, entonces próximo domingo tal vez no nos toque. Podemos sentarnos a gusto. Pero encontramos sentido en predicar, en enseñar, en cantarle al Señor. Y no somos avergonzados por no haber hecho nada. No somos avergonzados por no haber cumplido con nuestra tarea, por no haber hecho nada. Cuando los jugadores de cualquier deporte no hicieron su trabajo, algunos son honestos y sinceros. He oído a personas que dicen con franqueza, no hicimos lo que debíamos. La regaron, no hicimos lo que debíamos. No nos ganaron, dijo un jugador por ahí. No nos ganaron, perdimos. No hicimos lo que nos tocaba. Teníamos que trabajar más. Eso es vergonzoso. Uno puede hasta perder, pero si hiciste lo que te tocaba, no, me siento triunfador, no siento vergüenza, hice lo que me tocaba. Que aquel no la metió, pues es asunto de él, yo sí se la pasé, ¿no? Algo así. Porque hice lo que me tocaba, es mi trabajo. Soy lateral, es mi trabajo hacer centros. Si el Chicharito no las mete, pues ya que se consigan otra verdura. Seamos parte integral de una comunidad de fe y seamos libres para cumplir nuestra misión. Y por último, tercera forma de definir lo que es ser liberados. Liberación es vivir la esperanza de la eternidad. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, vuelvo a leer, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre,
ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y luego añade, o por vida o por muerte. Sí, su sentido de liberación no era solamente ya no estar preso, no. Dice, de alguna manera seré liberado, o vivo o muerto, pero seré liberado. Eso sí, está hablando de una libertad eterna. Insisto, Pablo espera ser liberado físicamente, es decir, espera ser declarado inocente y ser liberado del juicio romano para seguir viajando y proclamando el Evangelio. Sin embargo, él sabe que los planes de Dios son superiores a los de él. Así que también sabe que su liberación puede ser mucho más alta, mucho más gloriosa que ser exonerado de los delitos que se le imputan. Él sabe que puede ser liberado para la vida eterna. ¿No es esta una mejor manera de entender la muerte? ¿No es esta una mejor manera de entender la muerte? Alguien me preguntó alguna vez si yo estaba de acuerdo con la pena de muerte, y les digo que sí, que yo creo que la Biblia habla de la pena de muerte. La Biblia dice que una persona le debe ser quitada la vida cuando él le quita la vida a otro ser humano. Voy a traducirlo al contexto nuestro, con premeditación, alevosía y ventaja, porque cuando era un accidente y eso, la Biblia no dice que se le debe quitar la vida, solamente cuando era absolutamente intencional dice que se debe quitar la vida, porque destruyó la imagen de Dios. Pero yo no votaría jamás porque en nuestro país se aplicara la pena de muerte, aunque estoy de acuerdo que hay personas que la merecen. No estaría de acuerdo porque el sistema de justicia es injusto a más no poder, y mataríamos a montones de inocentes y permanecerían vivos montones de culpables, ¿no es cierto? Bueno, en Estados Unidos ha habido cientos de personas a las que después de algunos años sus hermanos, sus hijos siguieron investigando, siguieron haciendo todo lo posible para borrar ¿cómo se dice?, su mala reputación, y descubrieron que era inocente. ¿Y qué hizo el Estado? El gobierno pues pidió perdón. Que nos perdone. Lo matamos hace 50 años, que nos perdone, porque sí, cierto, era otro el violador. Y eso ha pasado mucho, mucho con personas de raza negra. Bueno, supe de uno en particular que cuando le iban a aplicar su sentencia de muerte en la silla eléctrica, le dieron oportunidad de dar una palabra, y dijo: los perdono a todos, soy inocente y Dios lo sabe, los perdono y muero feliz porque sé que el juez supremo me ha declarado inocente por su sangre derramada en Jesucristo, y me espera con los brazos abiertos. Que Dios los bendiga a todos. Hijo, tremendo, ¿no? Y después de eso la aplicación de la pena de muerte, llena de ¿cómo se dice eso? De discriminación y de odio injusto. Años después, uno de sus hijos siguió adelante con todas las cosas y demostró que su padre había muerto inocente. Pues Pablo dice: seré liberado, háganle como quieran. Ojalá que me declaren inocente ahora, ojalá que sale y que yo salga de aquí, pero si no es así, seré liberado. ¿Qué creen? Seré liberado, y el juez justo me exonerará en lo absoluto, porque ya lo hizo por la sangre preciosa. Tenemos que reconocer que en ocasiones sobrevaloramos la vida terrena y despreciamos las bendiciones extraordinarias de la muerte física. Es más, no sé dónde lo dije, no sé si fue en un culto de predicación. He hablado últimamente en tantos lugares con ustedes, las mujeres, y no sé dónde, que ya no sé dónde lo dije, pero el duelo fue con las mujeres, ¿verdad? El duelo, el luto, el duelo, si lo analizamos, está fundado en errores, está fundado en mentiras. Por ejemplo, cuando se nos muere alguien, un hijo, una persona, hay gente que hasta dice: pobrecito. ¿Pobrecito? ¿Por qué pobrecito? Está en el cielo, está disfrutando de la vida eterna. ¿Pobrecito de qué? Yo le decía a una persona que me decía eso: es que mi niño, que no sé qué. Mire, si Dios le permitiera a usted ir al cielo, y Dios le dice ahí en el cielo: te concedo un deseo, el que quieras, dime, ¿qué quieres? Y ahí está su hijo ahí junto a usted, porque le dan chance de tenerlo un rato mientras está en el cielo usted de visita nomás. Y Dios le dice: pídeme un deseo, el que quieras. Y usted le dice: que mi hijo se regrese. Su niño va a decir: oye, mamá, no, espérate, cálmala, no. Dios, no le hagas caso, por favor, no, aquí estoy bien. ¿De dónde sacamos eso? No, lloramos por nosotros. Lloramos. Yo extraño a mi papá, a mi mamá. Ya les he contado que alguien me dijo: voy a pedir a Dios para que usted se resigne. Yo le dije: yo voy a pedir a Dios que no le escuche, porque no espero resignarme jamás.
quiero seguir con este dolor toda mi vida, porque este dolor da sentido a mi vida. No te resignas de la muerte de tu madre, ¿no es cierto, hermana Yane? No, pero ese dolor que sentimos tiene propósito. Ahora sufro con propósito. Pero si lloro, me decía, les conté también, no es por mi madre, no lloro por mí, porque no la tengo, porque ella está en el cielo, que ya no está ciega, porque estaba ciega los últimos días de su vida. Ya no le duele nada, está perfecta en el cielo. Y si ve a mi padre por ahí, ya no se pelean. Porque acuérdese, dicen que llegó a la señora al cielo y le dijo al esposo, esposo mío, no. El pastor dijo hasta que la muerte los separe, así es que. Pero por lo menos si se ven, pues ya no se pelean, porque acá sí se peleaban, pero ya no. Entonces está perfecta, ¿para qué la quiero acá? Por egoísta yo. Entonces nuestros duelos están basados en mentiras. Porque si analizamos la verdad, están mejor allá. Por eso sobrevaloramos la vida. Morir es como graduarse y recibir la felicitación directamente de nuestro Padre Celestial. Si lloras porque se gradúa tu hijo, o tu padre, o tu madre, o tu hermano, lloras de alegría porque se graduó. Si lo truenan, reprueba, incluso hace el extraordinario, incluso reprueba el examen a título, ¿se llama así? El que sigue extraordinario. Sí, entonces si lloras de tristeza, este burro cabezón no entiende, no le entran las matemáticas. Pero si pasa y se gradúa, lloras de alegría. ¿Quién se graduó recientemente? Este chamaco, ¿verdad? Sí, y también su hermano, los dos, y su hermano. Y usted lloró de tristeza. No, porque se graduaron. No, ¿qué les ha dicho, chamacos? ¿Sí, hermano? ¿O se alegró? Cuando morirse es graduarse. Por eso Pablo dice, Dios me va a liberar y soy libre y glorifico su nombre, ya sea por vida o por muerte. Morir es como llegar a la meta más alta de la montaña, de la vida, y no querer bajarse. Es como subir una montaña y quererse quedar allá arriba. Pues ya llegué, ya para qué bajo. Yo digo que eso le pasó a Enoc. Andaba tanto con Dios que un día iban caminando y le dice Dios a Enoc, ¿y si te quedas? Como cuando te va a visitar un amigo en la secundaria a tu casa y se hace de noche. Y tú le hablas a tu mamá, mamá, ¿y si me quedo? Ya en la pijamada, se me hace que así Enoc traducción, Enoc hizo pijamada en el cielo. O sea, andaba caminando con Dios y Dios le dijo, pues una vez quédate acá, ¿para qué te vas allá a sufrir? Y se quedó. Morir es como llegar a la meta más alta de la vida y no querer bajar. Morir es terminar con la misión que nos ha sido encargada y ser enviados a unas vacaciones permanentes. ¿No está padre eso? O sea, soy godines toda la santa vida y de repente me dan vacaciones permanentes en el paraíso, porque es el paraíso. ¿Por qué sufrir? Morir es ser liberado para siempre. Y Pablo espera ser liberado por vida o por muerte. Pablo pide que los hermanos de la comunidad oren por él. Lo hizo en todas sus cartas. La razón es muy sencilla. Él entiende el carácter comunitario de la fe. Él sabe que no somos singulares, no me refiero a singulares en el sentido de únicos, de características. No somos singulares en el sentido de solitarios. Tal vez la palabra es, no somos individuales, somos comunitarios todos, somos plural cuando seguimos al Señor. No perdamos de vista esta realidad. Como conclusión de estos primeros 7 estudios, podemos decir que ser parte de la comunidad es una bendición extraordinaria. Las cadenas de Pablo, su tragedia de estar preso, su problema, su tribulación de estar preso, pero su actitud de alegría, de gozo a pesar de eso, sus conceptos altos y hermosos de liberación y de victoria, eran bendición a la iglesia. La iglesia era bendición para él. Le ayudaba a sostener el cuarto aquel que rentaba o la casa aquella que rentaba, le ayudaban con ofrendas para la comida. Él trabajaba, aún trabajaba, sentado preso también seguía trabajando. Le enviaban, pergaminos o papiro y escribanos y lo visitaban todos. Acuérdense que lo leímos en el libro de los Hechos, que tenía una zarza. Cuando llegó a Roma tenía una zarza todos los días con los meros líderes de los fariseos. ¿Recuerdan eso? ¿Se acuerdan que lo leímos o estudiamos en el libro de los Hechos? La iglesia le era bendición a él, pero él con su actitud, sus escritos, le era bendición a la iglesia. Conocí, o por lo menos el testimonio de un hombre que se parecía mucho a un Pablo moderno. Se llamaba el hermano Ni.
Era predicador, pastor, watchmaní, era su apodo. Watchman, de la idea de vigía, la idea de uno que vigila a otros. Le llamaban hermano watchmaní. Él era un gran pastor, su iglesia creció muchísimo allá en China y lo apresaron, el gobierno lo apresó y lo puso en la cárcel. Tenía permiso, por supuesto, que la gente le visitara y él escribió unos libros extraordinarios que cuando yo era recién convertido eran famosos, era lo mejor que había en literatura. Si usted no tenía un libro del hermano Watchmaní, no era cristiano, se pensaba. Escribió un libro que se llamaba El Cristiano Normal. Y usted leía el libro y usted leía de un cristiano superdotado. ¿Cuál normal? Decía uno. Pero es que él decía, ese es el cristiano normal. El cristiano chafa y mediocre, ese no es normal, ese es anormal. Decía, este es el normal. Escribió El Obrero Cristiano Normal. Escribió la Iglesia Cristiana Normal. Y escribió otros. A mí mi favorito era un comentario sobre el Eclesiastés, sobre el Cantar de los Cantares. Él escribió un comentario sobre el Cantar de los Cantares. Escribía también poemas y salían de la cárcel y eran bendición a muchas personas. Y el gobierno se dio cuenta de eso y le cortaron las manos y no podía escribir más. Su esposa, sus hijos lloraban por eso y bueno, pero seguían orando por él. Bueno, pero lo visitaban los hermanos, lo visitaban y él hablaba. Ellos aprendían de memoria las cosas que decía y salían y las escribían. Bueno, la única forma que tuvo el gobierno para finalmente evitar que siguiera siendo bendición es que, pues no sabemos qué pasó, pero no se le volvió a conocer. Seguramente fue asesinado y ni siquiera el cuerpo le dieron a su viuda. Pero era un anciano ya cuando pasó esto. Fue liberado, sí, para vida o para muerte. Pero sus libros siguen ahí, tengo sus libros. De vez en cuando todavía ojeo uno por ahí, especialmente del Cantar de los Cantares. Cuando pienso en ese libro y alguna enseñanza que quiero dar, voy a ese libro y ahí está su testimonio. Hermanos míos, la victoria plural de la fe comunitaria es la liberación de nuestras vidas. Para vida o para muerte, estar en comunidad nos libera para servir, para ser útiles, para cumplir el plan de Dios, incluso para experimentar una liberación eterna el día que Dios disponga que así sea. Oremos. Señor Santo, te doy gracias porque me permites hablar con mis hermanos y compartir esta enseñanza. Gracias por el testimonio extraordinario de este apóstol. Gracias por los conceptos elevados que nos comparte, Señor, de lo que de veras significa ser libre y de lo que de veras significa victoria. Ayúdanos, Señor, a imitar su fe y a experimentar esta liberación también nosotros ahora mismo. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús. Amén.